Buenas tardes a todos. Eh, Tuve que reiniciar nuevamente porque había problemas con el video anterior. Le estoy mandando el chat para ver si me confirman que me ven y me escuchan, por favor. Bien. En esta oportunidad, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar del tema de la acción constitucional de habeas corpus. Como primer punto, en lo que yo voy desarrollando el tema, quiero que ustedes mantengan a mano varias normas o varios artículos para que podamos desarrollarlo y llevar el mismo hilo en el asunto. Quiero que mantengan a mano, si lo pueden conseguir perfectamente, y lo mantienen allí, el artículo 21, el artículo 22 y el artículo 23 de la Constitución Política de Panamá. Quiero que los mantengan a mano. También quiero que hagan una búsqueda de el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Y si pueden tener la oportunidad de ubicar el libro cuarto, Instituciones de Garantía del Código Judicial, también lo pueden mantener a mano. Primordialmente, la mayoría de los que estamos acá, sé que ya están ejerciendo la abogacía. Hay otros que todavía son estudiantes, pero la finalidad exacta o el objetivo principal de la charla de hoy no es tanto enseñar la acción constitucional de habeas corpus como tal, sino más bien irnos a un objetivo un poquito más específico. El objetivo que a mí me interesa que ustedes puedan analizar, y yo les agradezco si tienen alguna pregunta que si tengo la oportunidad de irla enlazando en el desarrollo del tema, yo la voy a ir respondiendo con mucho gusto. Pero si quisiera dirigir el objetivo principal de este seminario o esta charla, corta por cierto, porque la figura es un poco extensa, quisiera que ustedes estuviesen enfocados en visualizar lo que es la acción constitucional como tal, que en el momento en que imperaba o que estaba presente el sistema inquisitivo mixto, donde no habían audiencias orales, donde no había esa oportunidad de tener contacto con la persona que estaba privada de libertad, cuando existía órdenes por parte del Ministerio Público para que la persona fuese detenida, si consideraba al momento de realizarle la indagatoria, consideraba correcto mantenerla detenida o consideraba que los presupuestos se daban para aplicarle ese tipo de medida, la persona simplemente se mantenía detenida por mucho tiempo. Esta figura de habeas corpus se utilizaba también en esos momentos y a pesar de que el libro cuarto la establecía como un proceso sumarísimo, nunca había ese respeto del tiempo en que debería tramitarse este recurso importante para verificar lo que era el tema de la libertad de las personas. Esa restricción de un derecho fundamental. El enfoque principal es ¿qué sucede en el nuevo sistema penal acusatorio cuando nosotros tenemos vigente normas de procedimiento que indican que la persona, una vez es privada de libertad, tratándose de aquellos casos en que fuese una situación infragante o probablemente ya exista una investigación en contra de la persona y amerite una aprehensión porque la persona puede desvincularse del proceso, hay un peligro de que no aparezca o que no se presente a una audiencia de imputación y se gira esa orden para que la persona, para hacerla comparecer. ¿Qué sucede en el nuevo sistema cuando nosotros tenemos un procedimiento totalmente distinto? Miren ustedes, por ejemplo, el artículo de la Constitución Política al que les hice referencia en primera instancia indica que toda persona detenida debe ser inmediatamente entregada a la autoridad.
Para efectos del sistema inquisitivo, esto no sucedía. La persona no era entregada inmediatamente a la autoridad. Es más, había un temor de las personas cuando eran citadas para indagatoria por parte de la fiscalía, porque se decía que el que se le iba a indagar probablemente podía salir detenido. Y las personas no comparecían a la indagatoria, y si lo hacían ya iban con su abogado porque ya sentían ese temor de salir de allí con esposas en mano. El artículo 21 indica que deben haber 24 horas para que sea puesta a disposición de esa autoridad competente. Ahora bien, fíjense ustedes, a efectos de el nuevo sistema penal acusatorio, conforme lo establece el artículo 226 que yo acabo de indicarles, que lo mantengan a mano, anótenlo allí, manténganlo presente. El artículo 226 me indica que existe una audiencia, es decir, que una persona que sea detenida inmediatamente debe hacérsele los trámites o hacerse las notificaciones correspondientes ante el juzgado de garantía para informar que la persona se encuentra privada de libertad y que requiere de una audiencia inmediata. Las características que yo visualizo en ese artículo 226 del Código de Procedimiento Penal hacen referencia a una legalización de aprehensión. Noten ustedes, y quiero que aquí es la parte del objetivo, la parte medular que quiero que ustedes vayan observando. Si ya existe un control en una audiencia de legalización de aprehensión, donde se van a discutir lo siguiente: si la persona fue aprehendida sin violársele los derechos fundamentales, porque ellos firman al momento de ser aprehendidos una hoja en la que indican que fueron tratados de la manera correcta, se les permitió hablar con alguien, se les respetaron sus garantías o se le hicieron saber sus garantías fundamentales. Si era una persona extranjera, se le dijo que podía comunicarse con la embajada de su país o se llamó a la embajada de su país para que la persona pudiese tener la oportunidad de comunicar que fue aprehendido en territorio extranjero. Llegado el momento de realizarse la audiencia de legalización de aprehensión, miren ustedes las cosas que se van a tratar en ese momento de que se va a resolver la legalización de aprehensión de esa persona detenida. Ya les mencioné el respeto a las garantías fundamentales. Ya les mencioné que se les haya tratado de la manera correcta, su manera física, ningún tipo de maltrato, que se le haya llevado a su médico también, porque debe existir un parte médico de que conste que la persona no fue agredida en su persona. Aparte de ello, y eso se va a presentar en la audiencia, también se va a discutir un tema muy especial. El tema que hace referencia al tiempo, esas 24 horas que indica el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Panamá, es un tema a tratar en la audiencia que se fija para discutir el tema de la legalización de aprehensión de esa persona, que debe ser puesta dentro de ese término de las 24 horas a disposición del juzgado de garantías. Acá les voy a explicar una parte práctica, que es la parte del agendamiento de la audiencia. Allí la fiscalía tiene conocimiento, llama a la defensoría, debe haber un defensor en turno para notificar la hora de aprehensión de esa persona, y a su vez defensoría le indica a oficina judicial de que hay una persona privada de libertad, para que nosotros también tengamos los tiempos para fijarle esa
audiencia. Miren, 24 horas para la fiscalía para que notifique a la oficina judicial de que se va a pedir esa audiencia y 24 horas para que la realice el juez de garantía. ¿Dónde quiero llegar? Que es el tema medular. Sucede que la figura de habeas corpus tiene características especiales que considero yo que en la actualidad ha perdido la esencia, la naturaleza de esa figura de habeas corpus. Si el habeas corpus es una figura que ha sido establecida en aras de que se discuta la legalidad o la ilegalidad de la detención de una persona, nótese, yo no estoy mencionando si hay delitos imputables o no lo hay, si está vinculada o no está vinculada, que ya es otro tema. La legalidad o no de la aprehensión de la persona. La pregunta es, estando el juez de garantía con atribuciones para que tutele los derechos de la persona privada de libertad, de la persona imputada, al momento de que es aprendida, y que él debe realizar una audiencia dentro de ese tiempo para visualizar cuál ha sido el escenario en el cual la persona ha estado, si se le violaron o no se le violaron sus garantías, si fue puesta a órdenes del tribunal en el tiempo establecido. Yo pregunto lo siguiente, ¿será que la figura del habeas corpus debe ser utilizada después de que una persona ya ha sido sometida a esa audiencia de legalización de aprehensión, donde ya se han discutido los pormenores de la legalidad o ilegalidad de la violación o no de los derechos fundamentales al momento de ser aprehendida? Es la parte donde yo quisiera llegar. Y allí se los voy dejando para que vayan tomando la idea y si tienen preguntas más tarde, a medida que se desarrolle el tema, me las vayan colocando, que si tengo la oportunidad, con mucho gusto se las voy a contestar. Ahora bien, el habeas corpus, aparte de tener esa esencia de ver el tema específico de restricción de la libertad, tiene tres maneras de verse, o se dice que hay tres tipos de habeas corpus, que sería el correctivo, el preventivo y el reparador. Si es un habeas corpus preventivo, donde la persona conoce que probablemente va a ser detenida, yo digo, bueno, puede presentar el habeas corpus ante el Tribunal Superior de Apelaciones, porque la figura mantiene su esencia. Pregunto yo, ¿puede el habeas corpus presentarse, como me lo mencioné antes, al momento de que ya se ha discutido el tema de la legalidad o la ilegalidad de la aprehensión de la persona, que es el tema del habeas corpus ya correctivo? Ahora, en el caso del habeas corpus reparador, que es para corregir defectos, ya puede ser que en un momento determinado la persona ya ingresó para el cumplimiento de la pena, fue sentenciada, ingresó a un centro penitenciario, pero en el momento que se discutieron esos temas, en la audiencia, el abogado peticionó de repente que no fuese trasladado a un X centro penitenciario porque tiene problemas con bandas rivales, por ponerle un ejemplo. Que a pesar de que se haya hecho la comunicación al centro, no se le dio el trámite adecuado. Allí puede operar entonces el habeas corpus reparador. Corregir una actuación irregular que afecta
la libertad de la persona mientras está cumpliendo la condena. Ahora bien, quisiera yo verificar el artículo siguiente, el artículo 23, que indica que todo individuo detenido fuera de los casos y las formas que presenta la Constitución y la ley. La persona puede ser aprehendida, que eso es lo que nosotros utilizamos, el nuevo concepto que se utiliza en el nuevo sistema penal acusatorio, para nosotros nuevo, para muchos otros no, porque ya tiene vigencia en otros circuitos judiciales. El tema específico fuera de los casos previstos en la Constitución Política de la República y la ley. Pero hay una norma que dice que si la persona es detenida infraganti, puede ser aprehendida tanto por el agente policial como por cualquier otra persona en ese momento. Nada más que debe cumplir con el requisito previo de notificar a esa autoridad competente una vez realice o ejecute esa acción de aprehensión o de restricción de libertad de la persona. Tiene que cumplirse, tiene que notificarse a la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en el nuevo sistema penal acusatorio? Pues el juez de garantía. Ahora, suponga que se realizó la audiencia de legalización de aprehensión de la persona y se discutieron los temas de el respeto al derecho, que no se le violaron garantías fundamentales, que fue puesto en el tiempo oportuno a disposición de el Tribunal de Garantías, que se realizó la audiencia dentro de los términos establecidos. Pero yo como abogado, después que realizo la audiencia donde ya se discutió el tema de libertad de la persona, legalidad o ilegalidad de la aprehensión, ¿puedo yo interponer un habeas corpus? ¿Debería yo utilizar esa figura de imponer un habeas corpus ante el tribunal si la persona se le llegó a aplicar en el momento de que se desarrollaron el resto de las audiencias una medida cautelar de restrictiva de libertad? Ese es el dilema o ese es el tema medular. Considerando que el habeas corpus está para proteger ese derecho fundamental de la libertad de tránsito que tiene todo individuo y que no puede violentarse o no puede violarse sin que exista una justificación para que la persona se le limite ese derecho ambulatorio, considero entonces que en la actualidad la esencia de esa figura se ha perdido, porque ya no estaríamos tomando esa acción para presentarla con la finalidad de que se discuta la legalidad o no, porque ya esa legalidad fue atendida por el juez de garantía, quien debe velar por el respeto a las garantías fundamentales del individuo que ha sido aprehendido, ya sea de manera infragante o que ya haya mantenido algún tipo de orden distinto. Ya ese tema de lo que tiene que ver específicamente con la legalidad o no ha sido atendido. ¿Cuál sería entonces la figura correcta? Probablemente entonces una apelación para que se revise la medida cautelar, considero yo. Ese es el punto de vista. Por eso les di previamente los artículos para que en lo sucesivo me pudiesen preguntar o me pudiesen decir cuál es su posición respecto a esa situación en particular.
Nótese entonces que el artículo 23 de la Constitución refiere que existe un orden de prelación cuando esa acción constitucional se presenta. Y allí les voy a explicar un poquito de lo que sucede en el sistema penal acusatorio. Como quiera que esto no tiene formalidad alguna, porque realmente no mantiene ningún tipo de formalidad la presentación del habeas corpus. Puede realizarse por una llamada telefónica, puede realizarse a través de un correo electrónico si la persona está distante, puede realizarse a través de la forma verbal, no necesita un abogado que le represente, lo puede realizar cualquier persona a petición de otra que se encuentre privada de libertad. Y les doy un dato, en la página del órgano judicial hay unos formularios que son específicamente para llenar, para peticionar lo que es el habeas corpus. Allí, ¿qué debe indicar? Y lo que sí debe estar correcto, porque hay un proceso, hay una forma, un procedimiento para que se pueda dar trámite a la petición de habeas corpus. ¿Qué es lo que sí debe estar claro? ¿Qué tipo de habeas corpus te está solicitando? Ya mencionamos que hay tres, ¿verdad? El reparador, el correctivo y el preventivo. Usted puede indicar allí qué tipo de habeas corpus usted quiere que se tramite. ¿Qué debe estar en ese formulario? Que esa es parte de la formalidad. O por lo menos cuando lo hace por teléfono, también debe indicarlo, porque no dice el Código Judicial que se eximen ese tipo de requisitos. Simplemente le da la posibilidad de presentarlo por cualquier otro tipo de medios para que sea más rápido, para que el proceso sea mucho más efectivo. Tiene que colocar el nombre de la autoridad demandada. ¿Por qué debe colocarse el nombre de la autoridad demandada? Porque el artículo, casualmente, el artículo 23, el artículo 21, que nadie puede estar detenido sin ser puesto orden de la autoridad competente. La persona tiene que estar a disposición de la autoridad competente y que tampoco debe ser detenido por una persona que no tiene autoridad para ello. Entonces, cuando usted lo solicita, usted debe indicar qué autoridad usted considera está demandada. Y allí tenemos que tener un cuidado, porque, por ejemplo, si lo que queremos presentar es un habeas corpus reparador, la persona ya se encuentra detenida en un centro penitenciario para que se corrija alguna actuación. La decisión que toma el centro penitenciario es el director como la máxima autoridad dentro del centro. Si usted lo va a peticionar de esa forma, reparador, debe entonces dirigirlo contra la directora del centro penal. Ahora, si no se trata de un habeas corpus reparador, entonces hay que ver qué autoridad emite esa orden de detención. En el nuevo sistema penal acusatorio, han habido casos, por ejemplo, que ya uno ha estado familiarizándose con ello, que como en el antiguo sistema, quien emitía la orden de detención regularmente era el fiscal que lo realizaba cuando indagaba a la persona, y en esa misma orden indagatoria, si consideraba que había en los presupuestos, entonces existía la imposición de esa medida cautelar de restricción de libertad. Se venía acá y se peticionaba el habeas corpus y se colocaba como autoridad demandada al fiscal. En la actualidad no se puede colocar al fiscal, porque resulta ser que esa persona aprehendida no se le ingresó a un centro para cumplir una medida cautelar por órdenes del fiscal.
En atención al artículo 5, esas funciones ya le están vedadas al fiscal. Esas funciones corresponden al juez de garantía, que luego de realizada una audiencia donde si la persona se trajo aprendida, se vio el tema de la legalidad de la aprehensión, se vio el tema de la imputación y se consideró la imposición de una medida cautelar, esa orden la puso o la colocó o la dio el juez de garantías. Eso es importante que lo tengan claro, porque no es el fiscal la autoridad que va a ser demandada, porque el fiscal ya no tiene esa potestad en este nuevo sistema. Entonces, allí hay que corregir y estar claros quién es la autoridad demandada. Luego que usted coloca quién es la autoridad demandada, usted va a indicar dónde está la persona detenida, en qué lugar específico se encuentra detenida. Y en este nuevo sistema es muy importante que se conozca o que se proporcionen los datos correctos, porque aquí se hacen audiencias orales. Todas las personas comparecen al acto de audiencia oral. Aquí se necesita ubicar a las personas para que comparezcan. Si usted está pidiendo un habeas corpus, tiene que colocar claramente la autoridad demandada, porque esa autoridad demandada en un momento determinado tiene que contestar el libramiento de habeas corpus que va a realizar el Tribunal Superior de Apelaciones en el momento que acoja la acción constitucional. Entonces hay que colocar la autoridad demandada y estar claro en la autoridad demandada. Hay ciertas situaciones que pueden prestarse a confusión. Por ejemplo, una persona que ya se encuentra pudo haberse encontrado ya en una situación en la que ya ha cumplido la pena. Puede ser que se le sustituyó por días multa, puede ser que la persona ya cumplió lo que sería la misma pena en sí. Con migración, hay un detalle con migración, un detalle especial con migración, porque ellos tienen una norma especial y es la que nosotros tendríamos que ir a visualizar al momento de presentar un habeas corpus. Ellos tienen que las personas que han cometido delitos en nuestro país tienen que ser dirigidas a el sistema de migración o ser puestas para que sean sacadas del territorio nacional. Eso lo dice su norma, eso está establecido allí. Entonces, si usted va a considerar la posibilidad de pedir un habeas corpus allí, porque la persona sí está manteniendo una restricción de libertad que no está siendo revisada porque ya cumplió la pena o porque ya pagó la condena, entonces allí tiene que estar claro quién es esa autoridad que usted va a colocar en ese formulario, en esa petición que usted va a realizar para que se transmite, para que se le dé trámite a la habeas corpus. ¿Qué otra cosa debemos tener claras cuando se peticiona el habeas corpus? Por ejemplo, aparte de la autoridad demandada, la ubicación exacta de donde está la persona para que la persona pueda ser trasladada. También debemos tener presente que tiene que estar en completa disponibilidad para que comparezca a la audiencia que va a ser fijada. Acá, el Código Judicial vigente todavía, el libro de instituciones de garantía, libro cuarto, todavía se mantiene ese trámite de lo que es el habeas corpus dentro de ese libro cuarto. Eso no ha perdido vigencia. Todo el trámite que está allí o todo el procedimiento que está allí es el mismo que nosotros estamos utilizando en la actualidad para efectos de darle trámite acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes decía proceso sumarísimo, pero ¿cuánto tiempo demoraba para que se le diera respuesta a ese proceso sumarísimo? Ustedes saben bien, los que han estado en el sistema inquisitivo y los que trabajaron en el sistema inquisitivo, cuánto tiempo se tardaba en dar respuesta a una petición de habeas corpus. Es más, es probable que hasta se hubiese pedido una revisión en un juzgado y saliera primero que lo que tenía que ver específicamente con el habeas corpus. En la actualidad no es así. El habeas corpus se le fija hora, fecha
lo más pronto posible o en la primera disponibilidad que exista dentro del calendario de audiencias para que se le dé la respuesta correcta a esa petición, porque se está tratando de un tema de restricción de libertad. Luego de que usted hace ese detalle en ese formulario donde usted presenta esto, o lo realiza a través del correo electrónico, también lo puede realizar a través del correo electrónico o a través de una llamada, proporcionando todos los datos correctos, el tribunal acoge la petición y, dándole el trámite, una vez la acoge, libra el mandamiento contra esa autoridad que usted coloca o que usted le indica al tribunal es la persona demandada. Por esa razón que es muy importante que se tenga claro quién es la autoridad demandada. Hay otra situación que se ha dado, por ejemplo, casos en que el proceso se encuentra en etapa de juicio pendiente de la realización de la audiencia de la fase de juicio oral. Presenta un habeas corpus, pero cuando presenta el habeas corpus dice que la autoridad demandada es el tribunal de juicio. ¿Por qué es el tribunal de juicio? Es quien emite la orden, no a órdenes de quien se encuentra, es quien emitió la orden de detención de la persona o que le impuso esa medida cautelar personal de restricción de libertad. Si el juicio no se ha realizado, la persona no se encuentra detenida por órdenes del tribunal de juicio. Si se encuentra órdenes es porque tiene pendiente una audiencia, que no es lo mismo. Pero quien emitió esa orden o le impuso esa medida cautelar en algún momento del proceso tiene que ser el juez de garantía. Y usted coloca entonces que la persona o la autoridad demandada es el juez de garantía. Allí tiene que estar claro. Tratándose de lo que fuese una imposición de medida cautelar personal restrictiva de libertad. No así con respecto a las penas, porque ahí hay otra situación particular que les voy a explicar. Cuando ya usted entrega el formulario, le dicen esté cerca que la hora de audiencia va a ser fijada en cualquier momento. Usted tiene que estar pendiente para que se realice. Normalmente no existe dentro de la normativa que deba ser citado el fiscal para efectos de lo que sería la realización de la audiencia. Sin embargo, la práctica en la actualidad, dado que esto es un sistema en el que tenemos que tener claro que hay un control horizontal de las actuaciones, que hay una actividad de la defensa, que hay una actividad de la querella, que hay una actividad del fiscal y que ese rol o ese ejercicio de mantener un control horizontal de las actuaciones implica entonces que en un momento determinado el fiscal puede ser citado a la audiencia de habeas corpus. No es necesario el resto del resto de las personas, pero sí es necesario en muchas ocasiones que asista el fiscal de la causa, así que ahí también es importante que se diga en qué etapa se encuentra esa causa, por ponerles un ejemplo. Ahora, ¿por qué traía a colación el tema de lo que sería esa contraposición de la figura de habeas corpus en el nuevo sistema penal acusatorio? Porque quería que verificaran una situación importante. La esencia del habeas corpus, esa esencia inicial por la cual fue establecido, donde se revisaba el tema de la libertad, no debería perderse, más bien debería dársele mucho más énfasis, porque en la actualidad tenemos más contactos con la persona que está privada de libertad. No es como sucedía en el otro sistema, que se perdía la oportunidad de mantener contacto con esa persona privada de libertad. La importancia es que si yo necesito que una persona que ya mantiene cierto tiempo privada de libertad y usted considera que ya está pasado el año, que ya está pasado el tiempo que la persona debería, o existen esas nuevas evidencias que le ameritan la revisión, utilice la figura correcta que le da el código para que ese habeas corpus no
pierde la esencia que tiene una revisión de medida cautelar personal, porque se presentaron nuevos elementos. Y después usted puede apelar, perfectamente lo puede hacer, usted tiene derecho, existe la doble instancia. Ese es un principio fundamental del debido proceso, el derecho que tiene las partes del proceso de impugnar las decisiones o que las decisiones emitidas sean revisadas por otro criterio, por otro juez, por otro tribunal. Eso existe para que se mantenga ese control. Bien, ahora, ¿qué sucede en el caso de que una persona ya se le haya girado un oficio de captura, porque ya la persona tiene en firme su proceso, tiene una condena que debe cumplir y se le ordena la detención y lo aprenden en algún lugar porque ya tiene su oficio vigente en el Pelepolis, por ponerle un ejemplo, para que la persona comparezca al cumplimiento de su condena? En esa situación, considero que sí se puede verificar o se puede revisar a través de la figura del habeas corpus, porque allí sí hay una restricción en la que no se ha revisado cuáles han sido los pormenores para que la persona ingrese el cumplimiento. Sucede que en algunos casos, por ejemplo, hay personas que mantienen oficios de conducción que por alguna razón cualquiera de las partes en el proceso obvió pedir que se levantaran y restringen la libertad de la persona y la persona ya cumplió su proceso o la persona está con algún tipo de solución alterna de conflicto o tiene su proceso suspendido por algún acuerdo entre partes. Allí considero que sí hay esencia de ese habeas corpus, esa esencia principal de la revisión de lo que tiene que ver la restricción de la libertad de la persona. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de que una persona mantenga un recurso de revisión pendiente, pero que a su vez mantenga pendiente el cumplimiento de una condena? Miren lo importante que es que las partes mantengan el control horizontal del proceso y que informen a su vez a los demás de lo que se está tramitando. Por ejemplo, ya sucedió un caso de que una persona tiene su orden para el cumplimiento de la condena, pero no ingresó inmediatamente para cumplir la condena. Y en el lapsus de que no ingresó para que se cumpliese la condena inmediatamente, se presentó ese recurso de revisión ante la Corte. Eso está pendiente de decidir. La persona la prenden porque no hay la información dentro del caso. Miren lo importante que es. Se hubiese evitado que esa persona se lo hubiese aprendido para ejecutar ese oficio, porque acuérdense que las autoridades de la policía ejecutan las órdenes emanadas por la autoridad competente. En este caso, los jueces de garantía, los jueces de juicio, el Tribunal Superior de Apelaciones, la Corte Suprema, en el ejercicio cada uno de sus funciones y en la etapa en que se encuentra el proceso. Entonces, coloco un habeas corpus, pero entonces la autoridad demandada es el policía. ¿Por qué es el policía? ¿Por qué es el policía si el policía no emite órdenes de detención ni órdenes de cumplimiento de pena? A ellos lo que les aparezca en el sistema es lo que ellos van a ejecutar porque ellos tienen que dar cumplimiento a lo que ordena una autoridad. Y allí es importante entonces el control horizontal, porque no es necesario agotar nuestro sistema en muchos casos
por situaciones en las que no existe la comunicación correcta. Porque si el abogado defensor presenta un recurso de revisión, debe aportar alguna constancia a qué sería, en el caso este, sería el juzgado de cumplimiento, donde va a reposar ya la carpetilla administrativa para lo que tiene que ver específicamente con el tema de la ejecución de la pena, una constancia de que él presentó un recurso de revisión en otro lugar. Porque eso no va a constar en el juzgado de cumplimiento, no va a contar porque ellos no saben que usted se fue hasta allá, hasta la corte y presentó un recurso de revisión. Y esa parte es importante. ¿Por qué? Porque si hay un recurso de revisión pendiente de que se decida, la pena va a estar suspendida hasta tanto se decida ese recurso de revisión. Esa parte es importante. Otra situación que es sumamente importante para que no se pierda la esencia de esa figura de habeas corpus, estando usted en audiencia como abogado defensor y usted sabe que en algún momento a esa persona se le giró una orden de conducción, recuerde que hay que levantar esas órdenes de conducción. Recuerde que si ha habido comunicaciones de que en algún momento la persona fue detenida, eso va al Pelepolis, se mantiene en el Pelepolis. Si en algún momento determinado se le declaró en rebeldía, pero se realizó la audiencia, estar pendientes de que hay oficios de restricción de libertad pendientes de levantar, y se le informa al juez de garantía o al juez de juicios cuando se realice el juicio si la persona sale absuelta, pero o se fue al tribunal de cumplimiento y le otorgaron una sustitución de medida distinta de pena, se le reemplazó la pena de prisión, por poner un ejemplo, tiene un trabajo comunitario. Es importante el control horizontal. Muchas veces esa violación de derechos que nosotros consideramos violación de los derechos fundamentales, y específicamente el tema más fundamental, la restricción de libertad, se da por la mala comunicación que hay entre las partes. Porque hay momentos que es inoperante que se realice toda una gestión para verificar un tema de restricción de libertad cuando no debería ser. Es más, quizás nunca debió estar detenido. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Con qué reflexión les quiero dejar? Una, la figura o la esencia del habeas corpus es verificar específicamente la legalidad o la ilegalidad. Nótese que no se discute otro tipo de elementos. Legalidad o ilegalidad de la persona, porque se afecta un derecho fundamental, como lo es la libertad de tránsito, la libertad corporal, la libertad física, la libertad ambulatoria de una persona. Si ya se realizó audiencia donde se verificó ese tema, ¿qué tan factible es utilizar la figura del habeas corpus para que se revise una medida que fue impuesta durante el curso del proceso que tenga que ver con una medida cautelar de carácter personal que le pueda restringir la libertad, que no son cosas iguales, porque hay momentos en que se puede hasta incluso decidir en un acto de audiencia que a la persona se le declara ilegal la aprehensión porque hubo violación de derechos fundamentales, pero no significa que atendiendo a los riesgos que se visualizan en el proceso no se le pueda imponer medida cautelar personal de restricción de libertad. Son cosas totalmente diferentes. En lo que quiero es esencia principal de la figura de habeas corpus, revisar la legalidad o ilegalidad de la aprehensión. Y por la característica que tiene otro tipo de habeas corpus que ya los mencionamos,
que es el correctivo, no se discute la legalidad o no de la aprehensión, ¿verdad? En el caso de que sea preventivo, el temor fundado a ser detenido, se puede presentar ese habeas corpus. Aunque en este nuevo sistema, les comento que aquel que tiene temor fundado a ser detenido puede pedir, porque para eso estamos dotados de muchas figuras en el Código de Procedimiento, su control judicial anterior a la formulación de imputación y hacerse comparecer personalmente sin que lo tengan que ir a buscar, dándoles ese dato. Y en el caso de que se trate de un habeas corpus reparador, lo que se quiere corregir es un error del sistema, que habiéndose girado una orden, esa orden no se cumple en las condiciones que deben ser para aquella persona que se encuentra privada de libertad. Eso es importante que lo mantengan claro. En este nuevo sistema, el control horizontal de las partes en un proceso puede hacer o puede ser determinante a efectos de el respeto de las garantías fundamentales de cada individuo. Porque hay muchas veces que el uso de la figura no tiene razón de ser porque simplemente en un momento determinado a mí se me olvidó que debía haber pedido la mano o haberle dicho al juez de garantía, señores, hay oficios de conducción que levantar, ya la persona se le sustituyó la pena, ya la persona cumplió la pena o presenté un recurso de revisión ante la Corte. Esta parte es muy importante que la mantengan presente. La esencia de lo que sería la habeas corpus, que en el caso, pues, del sistema penal acusatorio, esa parte donde antes existía esa violación flagrante de ese derecho fundamental de restricción de libertad que no era revisado por un juez de garantía, ya existe la figura del juez de garantía que entra a conocer esos factores que rodean la aprehensión de la persona y que se discute en un acto de audiencia con un defensor idóneo presente y en oralidad con la persona también presente, porque ahí se le va a preguntar. No es que solamente el formato de que firmó su atención, su hojita de atención de no maltrato y ya, no. Allí va a constar en audio, video y la persona presente si existió o no existió esa violación del derecho de la libertad y que si no se le violaron otros derechos fundamentales. Eso es importante tenerlo muy presente. Bien, vamos a ver. Ajá, un comentario que tengo por acá. Muchas veces la defensa no está pendiente a que se le va. Eso es cierto, es correcto. Es correcto. Allí todas las partes deben estar pendientes de ello. Levanten el oficio, por favor. Hay un oficio de restricción de libertad y evitamos, primero, que la persona se le pueda volver a detener. Evitamos tener que mover todo un engranaje en el sistema para pedir un habeas corpus y fluye el proceso y se actualiza el proceso, porque ahí debe constar dentro de cada uno de los procesos qué se dijo, qué no se dijo, qué se resolvió y qué no se resolvió. Bien, esperando entonces, porque ya se me fue, casi me está yendo el tiempo acá, me dijeron que es 1 hora, quiero dar la oportunidad de los que se encuentran presentes, si tienen alguna pregunta o algo que quisiesen aclarar, lo puedan hacer en los pocos minuticos que mantengo acá como activos para finalizar entonces con esta sesión, esperando que haya sido de su agrado y que podamos vernos también en otra oportunidad. Vamos a ver. Bueno, creo que la mayoría son saludos. Saludos y saludos. Perfecto. Me alegra mucho haber compartido con ustedes. Si tienen alguna duda, pues siempre estamos por aquí presentes, o si tienen la sugerencia de algún tema que quisiesen escuchar, con mucho gusto estaré disponible para ustedes y que tengan muy buenas tardes.
Saludos entonces.